la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros aquí en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León. Don Álvaro, un abrazo fuerte en la distancia. Buenos días al país. En lo que el hacha va y viene, y con el perdón de Rosendo, pero pienso que una información sumamente importante, China hace una hora eleva el nivel de tensión con Estados Unidos y anuncia maniobras militares en el estrecho de Taiwán, cuando dentro de aproximadamente 2 horas, 20 minutos, podría estar aterrizando un avión militar escoltado por caza bombardero, donde ya se hicieron movimientos de tropas marítimas, sobre todo con el portaaviones Ronald Reagan, hacia la isla de Taiwán o China, como se le dice, de manera tal de que hay que darle seguimiento, de acuerdo a las informaciones que se tienen, al menos que no hay una variación de la ruta de vuelo. Una amenaza de bomba esta mañana también en el aeropuerto de Taiwán. Se tiene relacionada con el viaje. Se tiene establecido que ya podría llegar a las 10 de la mañana. Esas son horas que no se dan por un tema de seguridad. No se sabe exactamente a qué hora va a llegar. Pero sí saben a qué hora va a salir de Malasia. Pero sí, ya está casi confirmado que va a aterrizar en Taiwán. Vamos a ver, hay que darle seguimiento a este caso. Es una situación que agrega nuevos elementos a la tensión internacional entre los antiguos enemigos, o sea, 3 potencias que rivalizan el control del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de China. En lo que el hacha va y viene aquí en la República Dominicana, y quiero abordar el tema de salud. Y lo hago porque a veces nosotros vivimos en una burbuja. Mientras el mundo está manejando situaciones de pandemia y situaciones, obviamente, que afectan la salud de los seres humanos, nosotros a veces nos envolvemos en burbujas y en diatribas y en situaciones banales. Hasta el día de hoy en la República Dominicana se han detectado 3 casos de viruela del mono. En Nueva York, donde nosotros tenemos una población que, de acuerdo a lo que dice mucha gente, supera más de cerca de los 2 millones, ¿verdad, Rosendo, de habitantes? Sí, se calcula que anda entre los que viven legalmente y los que residen de manera irregular, andamos en alrededor de 2 millones. Otra forma de calcularlo, los de nacimiento y origen, así lo calcula el Pew Research, casi 2 millones más o menos. O sea, estamos hablando de cerca de 2 millones de dominicanos. Nosotros tenemos operaciones de vuelo donde una sola línea aérea transporta 1,5 millones de dominicanos al año, que tiene operaciones de vuelo diario directo a sobre todo de Estados Unidos, la zona de Connecticut, Nueva Inglaterra, que es donde hay mayor presencia de dominicanos. Estamos hablando que diariamente tiene más de 7 u 8 operaciones de vuelo. En medio de esa situación, Nueva York acaba de declarar un estado de emergencia porque ha detectado 150,000 personas afectadas con la viruela del mono. 150,000 personas, esas son las estimaciones que se tienen de acuerdo a un cable de la agencia EFE alrededor de ese tema. Han declarado un estado de emergencia y hay que ver entonces qué nosotros vamos a hacer aquí en nuestros aeropuertos, qué vamos a hacer nosotros aquí en nuestros hospitales y qué tan preparados estamos nosotros. La cifra de casos que ayer había, Felipe, eran de 1,400. Sí, pero hay una proyección, ellos hablan en una proyección, o a lo mejor me equivoqué, pero, y si me equivoqué pido disculpas, porque la información que tengo acá. Tú diste un dato y José Luis aclara el tema. Sí, no, pero lo importante es que las cosas se hagan. Así es este programa. Se hagan con todo el nivel de
veracidad posible, porque de eso que se trata. Bueno, porque el dato, una cifra como esa, bueno, implicaría ya más que una declaración de estado de emergencia a nivel estatal. Yo creo que ya provocaría una declaración de emergencia a nivel nacional, porque 150,000 afectados es una cifra considerable, sobre todo en una enfermedad que, aunque ya tiene tratamiento y vacuna y demás, no deja de ser altamente preocupante. No, obviamente, porque es que es demasiado invasiva, y nos estamos exponiendo a una situación donde es mortal esa enfermedad si no se atiende a tiempo. Entonces, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en la República Dominicana para tomar la medida de contingencia? En el caso de la República Dominicana se han detectado oficialmente 3 casos. Esos 3 casos, hay uno de Santiago, uno de Monteplata, y no recuerdo el otro, dónde está el primero, dónde fue que se detectó. Pero esas personas están aisladas en un cordón en el hospital militar de la base aérea de San Isidro. Entonces, yo pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuáles son las orientaciones que del Ministerio de Salud Pública se le están dando a la ciudadanía con respecto a eso? ¿Qué información puede Felipe Romero tener o Juan Pueblo sobre el tema de la viruela del mono, y cómo puede Felipe Romero en un momento determinado, en función de los síntomas, acudir inmediatamente al médico? ¿O vamos a esperar ya que todo el cuerpo de la persona brote para poder llevarlo al médico? No. Se supone que esa enfermedad causa una serie de síntomas previo a la enfermedad. Y pienso que es lo que hay que trabajar, como se hizo con el tema del COVID. Identifiquen los síntomas, y después que identifiquen los síntomas, inmediatamente usted presenta una alerta, y en función de esa alerta, entonces ya usted sabe, se descarta la posibilidad de sí o no, se tiene esa enfermedad. Corrijo la información, José Luis, dice un cable de CNN, estimamos que aproximadamente 150,000 neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de posición de la viruela del mono. Sí. Corrijo la información, 150,000 neoyorquinos, porque ellos calculan un 10% de contagio. En riesgo, sí, porque hay 22,000 casos en el mundo que están ya contagiados. No, y en el caso de Nueva York es el epicentro de la pandemia. Estados Unidos registra 5,000 casos y... Pero de los 5,000, 1,450. Uno de cada 4, como tú has dicho, uno de cada 4 de esos casos están en el estado de Nueva York. Hay un tema ahí con la enfermedad que no se publicita mucho porque estamos en una época muy sensible, porque hay unos tipos de población que aparentemente, según la data, son más vulnerables que otros, pero se quiere tener mucho cuidado, como ha pasado en otras épocas, con, ¿verdad? Como que con que la población maneje estereotipos. Lo que ocurre es que eso pasó también con el tema del COVID. Y con el VIH. Y sobre todo con el tema del COVID, lo primero que que dijo fue que en la raza negra no le daba COVID. Haití nunca reportó un solo caso de COVID. Entonces, lo que yo creo que esas enfermedades obviamente tienen un vínculo muy estrecho con el tema del hacinamiento y en las condiciones de vida en que viven los seres humanos. En la medida en que usted está más agolpado, que usted está más enclaustrado, en la medida en que usted tiene menos espacio, en la medida en que usted comparte espacio pequeño con mucha gente, el nivel de contagio es mucho mayor. Entonces, el nivel de hacinamiento que hay, sobre todo en la ciudad de Nueva York, es grande. Porque la gente ve a Nueva York como un espejismo. La gente cree que Nueva York solamente es el downtown. Sí. Y hay que ir al Alto Manhattan y ver 10 y 15 personas durmiendo en un solo apartamento de dominicanos, señores. Que desde el sofá, mueble, cama, te lo rentan por 500 pesos semanal. Y hay gente viviendo en habitaciones alquiladas. O sea, las familias han tenido que recurrir a rentar habitaciones a particulares en sus apartamentos porque la renta es ya incosteable prácticamente para una familia que trabaja normalmente. E incluso ya muchísima gente ha tenido que dejar a Nueva York, han tenido que dejar a Manhattan. Unos se han mudado al Bronx, pero el Bronx también ya se está encareciendo. Entonces ahí están las opciones de Pensilvania, de Carolina del Norte, de la Florida
y Texas, básicamente se ha estado mudando muchos dominicanos hacia esos destinos. Entonces la gente ve, bueno, Nueva York es un espejismo, yo lo digo. Ahora tú vas a un apartamento de cualquier hispano, para no tener, como dice José Luis, estereotipos sociales, de un dominicano, de un boricua, y tú encuentras viviendo 10 personas en un apartamento. 10 personas en un apartamento. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú tienes una enfermedad contagiosa? Obviamente que si se contagia uno, por la cantidad de personas que interactúan en espacios tan pequeños. ¿Tú sabes cuánto tú tienes que pagar para ocupar una habitación en un apartamento de una familia que probablemente tú la conoces, pero a veces ni siquiera la conoces muy bien? Hasta $800 y $900 por una habitación. Y tú estás circunscribirte a eso por $900 mensuales. Así es. Otro caso es que utilizan los sótanos, los famosos basement, que se supone que son refugios y se han convertido ahora en viviendas. Entonces usted tiene una ciudad agolpada, una ciudad premida, una ciudad con una masificada, con una pobreza terrible, terrible. Y yo digo que esa enfermedad guarda mucho vínculo y mucha relación con el tema de la pobreza. Y tenemos también un espejismo que él cree que el que vive en Estados Unidos no es pobre. En Estados Unidos hay 62 millones de pobres. 62 millones de pobres hay en Estados Unidos. Estamos hablando que cuando tú calculas que la población son 360 millones y tú le sacas el porcentaje de 60 millones, ya tú te das cuenta el porcentaje de pobreza que se está viviendo en Estados Unidos. Y si te vas por New Orleans es peor la situación. Entonces, para concluir, me gustaría que el Ministerio de Salud Pública nos dijera qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Yo creo que esto no es un tema reactivo. El tema de las enfermedades contagiosas son temas proactivos, involucrar a la población, suministrar la información de la mayor cantidad de información posible para que la población sepa cómo enfrentar esa enfermedad que no conoce, porque no la conoce. No es una viruela normal, común y corriente. Es una infección de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Porque cuando esa viruela viene a brotar, ya la enfermedad está incubada hace muchísimo tiempo. Entonces, me alegro de que tengamos 3 casos solamente en la República Dominicana. Me alegro que se haya establecido un cordón sanitario alrededor de cada uno de los familiares cercanos a esos 3 casos que tenemos en la República Dominicana. Pero, señor ministro, necesitamos más información. Llévatelo, Cundo.